Les compartiré la escuela dominical que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versos 11 al 21. Dice así su palabra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El Señor me dé gracia para poder añadir algunas palabras a su escuela dominical, la cual será de mucho provecho y bendición para nuestras vidas. La escuela nos está mostrando un cambio rotundo en el apóstol Pedro, cosa que las escuelas pasadas no lo mostraban así. La anterior vemos que por las Escrituras Pablo había subido a Jerusalén para poder dar a demostrar, especialmente no a los demás, sino poder a Pedro, Jacobo, Juan, demostrarle que el evangelio que él tenía, primero no había sido revelado por carne ni sangre, ni tampoco por un apóstol de Jesucristo, sino por el contrario, el mismo Señor de la gloria. En ese encuentro, camino a Damasco, en ese resplandor de luz, y después cuando estuvo aparte esos 3 años en Arabia, él mismo le reveló el evangelio de salvación al apóstol Pablo. Aunque habían muchos que decían, como los judaizantes especialmente, que decían de que el evangelio que predicaba Pablo realmente no era de Cristo, sino que ellos predicaban la circuncisión. En cambio, las escuelas nos han estado demostrando de que Pedro, Juan, Jacobo, los que anduvieron con Jesús, ellos predicaban porque estaban bajo la ley, el evangelio de la circuncisión. Pero Pablo fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles, o sea, a los incircuncisos, realmente ahora ya a no circuncidar el prepucio en el hombre, sino ahora circuncidar el corazón del hombre, de donde emanan los pecados, como dice su palabra. Pero en una actitud, ahora en esta escuela dominical, donde vemos a Pedro, no en un lugar pequeño, sino prácticamente
donde nace la primera iglesia para los gentiles en Antioquía, una metrópolis que prácticamente es tan grande como una de las tres ciudades inmensas que tiene el Imperio Romano, donde vemos a Pedro en una actitud hipócrita, ya sea por no perder adeptos en cuanto a los judaizantes, y así también vemos en la iglesia de los Gálatas también, un cambio rotundo en ellos, los judaizantes, también la iglesia de Gálatas, los que habían comenzado tan bien el Evangelio, los vemos ahora en un cambio inesperado, como el apóstol Pablo lo podría ver aquí. Y Pablo, realmente como lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, no lo hace en una forma individual, sino que frente a todos, frente a Pedro, frente a la multitud, encara a Pedro en cuanto a esta actitud que tiene. Realmente, si él está predicando un evangelio lleno del poder de Dios, ¿por qué prefiere agradar a los hombres, especialmente los judaizantes, a circuncidar ahora a los gentiles? Sabiendo que hubo un concilio también donde quedaron de acuerdo ellos, y a través de ellos, como Pedro, este baluarte de la iglesia, y los cuales los hombres también judíos también tenían mucha confianza en ellos porque habían andado con Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, que le daban una credibilidad enorme al Evangelio del Señor Jesucristo. En este concilio habían quedado de común acuerdo de que solamente 4 cosas realmente iban a pedir solamente a los gentiles para que pudiesen cumplir. Y estas están escritas en el libro de los Hechos, capítulo 15, las cuales nos hablan acerca de que se pudiesen abstener de contaminaciones a los ídolos, como lo dice también su palabra, de fornicación, de los ahogados y de no consumir sangre. Habían quedado bastante claras. En ninguna parte quedó escrito acerca de circuncidar a los gentiles, sino por el contrario. Pero vemos a Pedro, ¿no es cierto?, en una actitud falsa, hipócrita, y llevando a muchos también a esto. Por eso el apóstol Pablo realmente lo encara, como dice el primer verso. Pero cuando, como dice el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. No son palabras menores, sino que son palabras con un peso pero tremendo del apóstol Pablo en contra de Pedro. ¿Por qué cambiar el evangelio de Jesucristo por perder unos pocos adeptos, los judaizantes? Porque realmente ellos querían que los gentiles también se circuncidaran. ¿Qué tiene más peso realmente en el evangelio? ¿El evangelio de Pedro, de Juan, o realmente el evangelio de Jesucristo? Así en el pasado como nosotros hoy en día también, y a lo mejor no solamente eso, sino que muchos también han querido, como en el tiempo pasado, tiempo de hoy, quieren seguir agregándole cosas al evangelio para hacer creer de que por medio de esas cosas el hombre es acepto y puede encontrar salvación en Cristo, cuando su palabra es clara. El único que da salvación al hombre es Cristo. El único que da salvación al hombre es Cristo. Por eso en su palabra Cristo nos dice presentarse con un corazón contrito y humillado. Era lo que Pedro estaba haciendo aquí en esta hora, en Antioquía, en esta iglesia.
donde habían muchos que habían comenzado bien y otros que habían sido también cambiados, como lo demuestra aquí la palabra de Dios. Inclusive hasta Bernabé había sido arrastrado, seducido. La misma escuela dominical, ¿cuántas veces hemos hablado acerca del libro de los Gálatas o la epístola de los Gálatas? Oh Gálatas, ¿quién nos ha fascinado? ¿Qué le sucedió a Pedro a querer cambiar si en el concilio ya habían tomado los acuerdos de que ya los gentiles no debían de circuncidarse? Por eso en el tiempo pasado como hoy, en los tiempos de hoy, ayúdanos el Señor realmente a no nosotros querer cambiar el Evangelio que, como lo dice la Escritura, es de Jesucristo. No hay otro nuevo Evangelio, no hay otro cambio, no hay nada que agregarle ni sacarle, por el contrario. Solamente cumplir y hacer la voluntad que ya está escrita en la palabra de Dios. Dios nos guarda a nosotros también, para no ser fascinados, cambiados, desviados, hipócritas, como muchos de los que vemos aquí nos demuestran en esta escuela dominical. Muchos realmente con un disfraz, una careta, una faceta, cuando Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Por eso guárdenos el Señor. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cuál era el miedo terrible? El de perder adeptos de estos hombres. Si el que da el respaldo al ministerio no es el hombre, sino es Cristo. Y el apóstol Pedro, algo había pasado en él que se había confundido. Pedro era respaldado por el Señor Jesucristo y Pablo también. Ambos tenían el mismo poder. Pero a veces ocurren cosas en el caminar. Inclusive vemos también el mismo Bernabé que había subido también junto con Pablo en este concilio que se juntan también en Jerusalén, y donde ambos cuentan cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, pero Bernabé también había sido seducido y arrastrado a cambiar estas cosas. Por eso damos gracias a Dios de que Dios mantuvo fiel a este hombre que cambió y transformó al Saulo, al perseguidor, en este hombre para llamar a los gentiles. Y damos gracias a Dios de que este hombre, a pesar de todas las luchas que tuvo, luchas, pruebas, golpizas, encarcelamiento, tantas dificultades que tuvo en su caminar, llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ayúdanos el Señor también en nuestro caminar, a lo mejor ahora mirándonos a nosotros mismos, el caminar que nosotros podamos tener, sea corto, sea largo, porque nuestra vida está en las manos de Dios, pero puede hacer realmente verdadero nuestro caminar para Cristo, no como los hombres quieren, sino como Dios realmente quiere que sea mi caminar y su caminar, no con careta, no con faceta, no con hipocresía, sino con un corazón contrito y humillado, poder entrar tranquilamente ante la presencia de Dios, no disfrazarnos, no presentarnos con estos trajes, presentando una identidad falsa, más que para las personas, para Cristo, porque es Él quien nos da salvación, vida eterna, esperanza. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio,
Dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ya lo he explicado una otra vez y también está en el libro de los Hechos, capítulo 15. Ya no era necesario que los gentiles realmente, ¿no es cierto?, se circuncidaran, ni tampoco seguir a estos judaizantes, porque el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto?, nos enseña algo mayor. La ley a nadie puede cambiar. Sí, la palabra de Dios está escrita. Por la ley, el hombre conoció el pecado. Y por la ley, también, Cristo se tuvo que hacer maldito por nosotros, para darnos salvación y esperanza. La ley a nadie puede salvar, inclusive hasta en el punto más pequeño, si alguien no lo cumple, se hace falto. Es un agravante, pero tremenda. Y en un pequeño punto, sea grande o sea pequeño, realmente ya no puede ser salvo, sino por el contrario. Nos hacemos criminales. Y por intermedio tenemos todo el peso y el rigor de la ley, el cual tuvo Cristo. Lo dice la Escritura: Cristo se hizo maldito, el justo por los injustos, para darnos salvación y esperanza. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Seguir la ley o el camino de la gracia? Porque Cristo no murió en vano. Cristo no fue a la cruz en vano. Lo dice en los últimos versos. Por eso, hermano, lo invito realmente a seguir el verdadero evangelio, el de la gracia, el que está escrito en su palabra. Y aún más, poder entender y comprender de que Dios dejó, como Cristo lo dijo: yo miré, pero dejaré al Consolador, el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él da testimonio sobre nuestras vidas. Él nos da esa claridad si realmente estamos en la verdad o no. Y muchas veces Él mismo nos descubre en muchas cosas en nuestra vida. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto, lo verdadero, o lo que yo creo? Porque aquí vemos, Pedro había cambiado. Bernabé fue seducido. Había muchos que estaban en medio de estas congregaciones, pero eran hombres falsos. ¿Cómo nos presentamos nosotros? A lo mejor hoy día no nos podemos congregar en la casa del Señor, pero nos congregamos en nuestros hogares. Y a pesar de todo, seguimos siendo cristianos, pero dentro de lo que vivimos, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, en nuestro diario vivir, ¿cómo nos presentamos al Señor? ¿Estamos siendo verdaderos o falsos? Dios nos dé su gracia para presentarnos realmente con un corazón sincero ante Dios, hacer un evangelio correcto, no para el sentir o el pensar o el que dirán de las personas hacia acerca de nuestras vidas, sino como lo dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo debo vivir para Cristo. ¿Y usted? ¿Para quién vive? ¿Para el vecino, el amigo, el que dirán? Ya no interesa lo que piensan los demás, sino que los tiempos, hoy más que nunca, hoy nosotros nos podemos dar cuenta. Lo que sucede por algo. Y todas estas señales nos indican de que Cristo anuncia su venida. Cada vez estamos más cerca de la venida de Cristo. Y ayúdanos el Señor, porque todas estas señales son signos y testimonios para nosotros, más que para los que no entienden. Para que nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestro caminar se refleje como verdaderos cristianos y podamos hacerlo agradando a Dios. Dios nos guarde, porque las Escrituras están para enseñarnos, para corregirnos, para ayudarnos a tener un buen caminar en el Evangelio. Dios les bendiga a cada uno de los que han escuchado esto. Daremos gracias a Dios por esta su palabra. Bendito y eterno Dios de la gloria
y de su misericordia. Le agradecemos, Señor, por el consejo de su palabra en nuestra vida. Ayúdanos, mi Dios bendito, la gloria, Señor, porque las palabras que vemos aquí, inclusive el apóstol Pablo dijo, eran de condenar. Señor, tenga usted misericordia de nosotros, mi Dios bendito, la gloria. Hoy que podemos ver su palabra, sus escrituras, que puedan ser lumbrera a nuestra vida, a nuestro caminar, para, mi Dios bendito, la gloria, para no caer, para no tropezar, sino por el contrario, para predicar un evangelio, mi Dios bendito, la gloria, digno para nuestra familia, para los que nos miran, mi Dios bendito. No un evangelio para agradar a los demás, sino para agradar al que un día rescató nuestras vidas de la vana manera que llevábamos. Gracias, Señor, por todo lo que nos concede y que este estudio sea de bendición para muchos que los puedan escuchar. Todo esto se lo pedimos y lo agradecemos a Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les añada cada día más gracia a los que van a ser de profesores, a los que van a administrar su palabra, en cualquier lugar, que sea bendición para ustedes, para su familia. Dios les bendiga y Dios les guarde en medio de los tiempos que estamos viviendo.